Vamos, fuerte ese aplauso. Muy bien, pues hoy quise tomar una pausa en nuestra serie del libro de Marcos, y porque estamos entrando en el verano, y quiero hablarles hoy del cristiano ante el sufrimiento. Porque en veces, si tú y yo no tenemos la base bíblica de lo que es el sufrimiento en la vida cristiana, en veces nos sorprende y tambalea nuestra fe. Muchos, ¿verdad? Hay predicadores que predican que conviértete a Cristo, ¿verdad? Y todos tus problemas se acaban, ¿verdad? Todo te va a ir bien, hasta la suegra te va a amar, y es una fábula, ¿ok? No es verdad, eso no es Biblia, ¿ok? Entonces tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Jesús, ¿ves?, nunca declaró que al convertirnos a Él nuestros problemas se acabarían. Al contrario, Él dijo: tus problemas se van a aumentar, que por nuestra fe iban a perseguir, nos iban a odiar, nos iban a rechazar, nos iban a poner en la prisión, todo por nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Jesús mismo en Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿Ves? Nuestra paz tiene que ser en la persona de Jesucristo. Mi paz no es en una vida sin problemas. Mi paz es en la persona de Jesucristo. Él dice: en este mundo afrontarán aflicciones. Está diciendo: en este mundo se van a topar con la vida, se van a topar con la enfermedad, se van a topar con la pérdida de vida, se van a topar con las situaciones de la vida. Dice: pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces nuestra victoria no es una vida sin problemas, nuestra victoria es la persona de Jesucristo. Y allí es donde tú y yo tenemos que aprender a tomarnos de Él, a agarrarnos de Dios en medio de cada situación y circunstancia. Ahora, entonces quiero hoy tomar un tiempo, vamos rápido, ver un libro en la Biblia que se llama Job, ¿ok? Y se trata de un hombre que se llama Job. Son 42 capítulos, no los vamos a leer todos, les prometo. Y la mayoría de la gente, lo único que conocen del libro de Job son los primeros 2 capítulos. Porque en los primeros 2 capítulos vemos que de repente este hombre tiene una terrible tragedia, ¿sí? Vamos leyendo. Es Job capítulo 1, dice, verso 1: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás. Aquí nos dice el Satanás, ¿qué es? El acusador, ¿ok? Él es el que viene a acusar a cada uno de nosotros. Dice: vino con ellos, y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace.
Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con la siguiente noticia: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales, mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselos. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselos. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselos. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselos. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Podemos aprender algo de Job aquí. Job, en medio de esta situación terrible, cuando le llegan 4 mensajeros avisándole que todo lo que tiene, todas sus posesiones, así se han desaparecido, y luego el peor noticia, le avisan que sus 7 hijos en una tragedia, todos han muerto. ¿Y qué hace Job? Se postra para adorar a Dios. Tú y yo tenemos que aprender, no importa nuestras circunstancias y la situación, tú y yo adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Ahora, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vemos cómo honra a Dios, pero vemos que su teología está equivocada, porque él dice: Dios me dio todo. Esa parte está correcta, pero luego dice: Dios me quitó todo. Pero ¿fue Dios el que se lo quitó? ¿Quién fue el que se lo quitó? Satanás, fue el diablo. El diablo salió de la presencia de Dios y fue y le quitó todo lo que tenía. Tú y yo tenemos que entender, Dios no es el que trae tragedia a nuestras vidas. Dios no es el que trae dolor a nuestras vidas. Dios no es el que trae enfermedad a nuestras vidas. Es el diablo. Ahora sí, sigue el capítulo. Dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, otra vez Satanás, vino con él, y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado de mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Y Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Espero que ninguno de ustedes tengan una esposita así, ¿verdad? Solo Job, ¿verdad? Y creo parte de lo mal que le está yendo. Y creo que el diablo le dio a esa esposa. Dice: sin embargo, Job contestó: hablas con una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sucedido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Su nombre era Elifaz el temita, Bildad el suita y Sofar el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Entonces, ¿qué vemos aquí? Este hombre bueno, ¿ok? Hombre intachable, aún Dios declara la bondad de lo bueno que es Job. Termina perdiendo todas sus posesiones, perdiendo sus hijos, y termina con una enfermedad terrible, donde está lleno de llagas. Vemos la descripción, parece que había hasta como gusanos saliéndole de la piel. Está en un tormento de dolor. Los amigos suyos ni siquiera lo pueden reconocer de lo que está desfigurado por la enfermedad. Están tan afligidos que se sientan ahí por 7 días, no dicen nada. Hubiera sido mejor que se hubieran quedado callados, porque cuando empiezan a hablar, ellos no tienen un entendimiento de la Biblia. Tenemos que entender, Job no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos. Job es tal vez uno de los libros más antiguos en la Biblia. Entonces él no tenía las escrituras. Entonces él no tenía un conocimiento pleno de Dios. Entonces los siguientes capítulos del 3 hasta el 31 es una conversación entre Job y estos 3 amigos. Les prometo, no lo vamos a leer todo, ¿ok? Les prometo. Pero ellos empiezan a buscar el por qué. ¿Por qué Job está en esta condición? ¿Y a quién le podemos echar la culpa por esta condición en la cual él está? Y Job es el primero. Job asigna la culpa a Dios. Dice: Dios, tú eres el que me pusiste aquí. Es Job capítulo 30 verso 18. Dice: con mano fuerte Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Sé que me envías a la muerte, el destino de todos los vivientes. ¿Cuántas veces tú y yo hemos culpado a Dios por nuestros problemas? ¿Ves? Job aquí está culpando a Dios, pero no es Dios. Dios no ha hecho esto. Tú y yo tenemos que entender, Dios no es el autor del sufrimiento en nuestras vidas. Elifaz, el primer amigo que habla, le asigna la culpa a Job. Le dice: Job, no culpes a Dios, esto es tu culpa porque tú eres un pecador. Es Job 22 verso 4. ¿Acaso él, hablando de Dios, te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tu pecado no tiene límite. ¿No nos ha sucedido? Ves a alguien y le va algo mal y piensas: pues ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué Dios lo está castigando? ¿Qué pecado habrá hecho? Hay un pecado metido ahí. Pero no había ningún pecado. Este amigo está equivocado. ¿Ves? Tomamos
de la religión hinduista, lo que se llama el karma. Te portas bien, te va bien. Te portas mal, te va mal. Esa es una filosofía antibíblica. Eso no es bíblico. Claro que el pecado tiene sus consecuencias. La paga del pecado es muerte. Bien lo dice la Biblia. Si tú y yo andamos en pecado, vamos a cosechar, ¿verdad?, el resultado de ese pecado. Pero en veces, escúchame, gente buena sufre mal y no se debe a ningún pecado en su vida, sino se debe al pecado en el mundo. ¿Ves? Cuando Dios crea el universo, lo crea perfecto, pone a Adán y Eva en un paraíso. No había enfermedad, no había dolor, no había violencia, no había espinas, todo era perfecto. Pero el hombre escogió pecar contra Dios. El hombre desobedeció a Dios. Y cuando el hombre peca contra Dios, entonces viene un juicio sobre el mundo entero. Entonces tú y yo, en veces, aunque andemos en integridad, honrando a Dios, en veces vamos a sufrir, no por un pecado nuestro, sino por el pecado del mundo. Bildad, el otro amigo, dice: bueno, no es Job es bueno, pero de seguro sus hijos pecaron. En esas fiestas que hacían, de seguro pecaron contra Dios. Es Job 8:3, dice: ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Está diciendo, es por tus hijos, o tal vez es por tus padres, es por tus abuelos, y por el pecado de ellos estás sufriendo. Pero está equivocado. No es eso. Sofar, el último, declara: bueno, es Dios que te está castigando, Job. No sé por qué, pero te está castigando, porque así es Dios. Job 11:6 dice: si tan solo te declaras los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Qué buenos amigos tenía Job, ¿verdad? Y espero nunca tener unos amigos como estos. Pero estaban totalmente equivocados. Dios no estaba castigando a Job. No era por un pecado en la vida de Job ni en la vida de sus hijos. Y no era Dios el que lo estaba haciendo. Ahora, podemos entenderlos. Ellos no tenían esta palabra de Dios. Tú y yo la tenemos. Job mismo, en el capítulo 42, en el último capítulo, cuando porque Dios confronta a Job, lo confronta el error de su pensar y del juicio que ha hecho contra Dios. Y al fin Job declara, dice: hasta ahora solo había oído de ti, Dios, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando Job al fin ve a Dios, cuando Job conoce la realidad de quién es Dios, dice: Dios, perdóname de todas las burradas y mensadas que dije, porque te juzgué incorrectamente, porque no te conocía, pero ahora te conozco. Tú y yo tenemos que entender el mundo en el que vivimos. El dolor, el sufrimiento no viene de la mano de Dios. Juan 10:10, Jesús hablando, dice: el ladrón, Satanás, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios bueno. Pero vivimos en un mundo lleno de maldad, y por el mundo en el cual tú y yo vivimos, en veces de frente nos vamos a topar con el dolor
y el sufrimiento. Pero siempre tenemos que recordar que de dónde viene. Viene de Satanás, viene del enemigo, no viene de la mano de Dios. Nos dice Pablo en Romanos 8, habla de que aún la naturaleza está bajo el peso del pecado de la humanidad. Dice, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Es la misma creación hoy sufre por el pecado. La consecuencia del pecado no solo afecta a tu vida y mi vida, pero afecta la misma naturaleza. Pero viene el día, escúchame, cuando Dios va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Viene ese día. Pero por tanto, tú y yo tenemos que entender que vamos en veces a enfrentar el sufrimiento y el dolor humano. Ahora, Santiago el apóstol nos habla de Job y nos dice, él nos habla que no es Dios el que trae lo malo a nuestras vidas. Él dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Dios no es el que nos lleva al pecado, Dios no es el que nos lleva al dolor, sino es el pecado del mundo y Satanás. Ahora, el problema con muchas personas es que solo leen el capítulo 1 y 2 de Job. Es todo lo que sabemos de Job muchas veces. Este hombre que sufrió. Pero ese no es toda la historia. Sí, fue un hombre que sufrió, pero también es un hombre que Dios restauró. Es un hombre que Dios levantó y sacó del dolor. Si nos vamos al capítulo 42, dice, verso 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró sus bienes. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, que significa paloma, a la segunda Cecía, que significa bello regalo de Dios, y a la tercera Keren-Hapuk, que significa cuerno de belleza. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver hasta 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. ¿Ves? Tenemos que ver lo que Dios hace. ¿Ves? En veces solo nos enfocamos en el dolor, en el momento del dolor, pero no vemos que Dios viene a liberarnos de nuestro dolor. Dios viene a sacarnos de esas situaciones difíciles de la vida. Ahora, se calcula que en la vida de Job eran entre 9 meses a 2 años lo que él sufrió. Pero luego vean, Dios le da 140 años de una vida maravillosa. Dios le da la oportunidad de ver hasta 4 generaciones de su descendencia. Dios lo prospera más allá de lo que era antes. ¿Por qué? Porque en medio, aún a pesar de no entender bien quién era Dios, en medio de su dolor, nunca
abandonó su fe. Nunca abandonó su fe. Nunca abandonó a Dios. El apóstol Santiago nos apunta la vida de Job y nos dice en Santiago 5:11: en verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. ¿Nos habla de qué? Perseverancia, de persistir en nuestra fe, de ser determinados. Dice: han visto lo que al final le dio al Señor. ¿Ves? No solo debo de ver, ok, pasó por esta tragedia horrible, pero ¿qué es lo que Dios hizo al final? Hay que ver el final de la historia. Es el Señor, es porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces te quiero hablar rápidamente, te quiero dar 5 cosas que tú y yo debemos de hacer cuando estamos viviendo en medio del sufrimiento. 5 cosas, es fácil recordarlo. Número 1, en medio del sufrimiento tú y yo tenemos que perseverar. ¿Tenemos que qué? En medio del sufrimiento es cuando no puedo abandonar a Dios. En medio del sufrimiento es cuando tengo que decir: Dios, de ti no me suelto, no me rindo, no pierdo la esperanza, sigo adelante confiando en ti, Dios. Persevero en medio del dolor. Número 2, en medio del sufrimiento mantengo mis ojos en el Señor, que es compasivo y misericordioso. Mantengo mis ojos en Dios, que es bueno, que su fiel amor perdura para siempre. Tú y yo tenemos que fijar nuestros ojos en Él. En medio de la tormenta. En Números capítulo 21, el pueblo de Israel está pasando por el desierto. Han salido de Egipto, van hacia la tierra prometida, y como de costumbre van quejándose por todo. Y en eso se desatan serpientes venenosas en medio del campamento y empiezan a morderlos, y al que muerde se muere. Claman a Dios, y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce, clávalo en un palo y levántalo en alto, y todo el que mira hacia ahí será salvo. Lo levanta en alto. Todo el hombre, mujer, aunque los mordiera la serpiente, si miraban a ese palo con esa serpiente clavado allí, eran sanados, sobrevivían. Pero si se quedaban viendo: ay, mira, me mordió, mira, se morían. Tú y yo, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras pruebas, tenemos que levantar nuestros ojos y mirar al Jesucristo crucificado, quien es nuestra victoria. Pongo mis ojos en Jesucristo, en esa cruz. Él es mi victoria. Si yo me quedo solo viendo mi dolor, solo viendo mi sufrimiento, allí me voy a quedar atorado. Algunos de ustedes están atorados en su matrimonio porque lo único ven es que esta vieja, bla, 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 bla. Mira este viejo, bla, 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 bla. Dejen de estarse viendo el uno al otro. Acá están re feos. Perdón. ¿Cómo se me salió esa? Te reprendo, Satanás. Levanten sus ojos y vean a Cristo crucificado, y mientras lo ven a Él, Dios va a hacer algo en su matrimonio. Número 3, en medio de tu dolor, mira hacia la recompensa. ¿Mira hacia qué? La recompensa. ¿Ves? Job no sabía que le esperaba del otro lado, pero tú y yo sí. Job no sabía. Él pensaba: aquí voy a terminar. Pero tú y yo sabemos que Dios tiene algo del otro
lado. Nos dice en Hebreos 12:2, está hablando de Jesús, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién? Hablando ahora de Jesús. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando Jesús enfrentó la cruz, Él sabía lo que le esperaba. Él sabía la agonía y el dolor de esa cruz. Por eso Él está, ¿verdad?, allí clamando al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esto, pero no mi voluntad sino la tuya. Pero Él pudo atravesar la cruz porque Él podía ver: del otro lado yo salgo victorioso, del otro lado yo resucito, del otro lado yo estoy en el cielo con el Padre gobernando. Y tú y yo, en medio de tu tormenta, en medio de tu sufrimiento y tu dolor, levanta tus ojos, no solo para ver a Cristo, pero para ver que del otro lado Él te tiene un premio esperando. Oh, sí. Número 4. En medio del sufrimiento, que tú y yo aprendamos a orar por otros. ¿A orar qué? Siempre somos muy buenos: Dios, auxilio, ayúdame, oren por mí, ¿verdad? Pero fíjense, Dios le dijo a Job, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró sus bienes. Es más, el Señor le dio doble lo que antes tenía. En medio de nuestro dolor, en vez de estarnos nomás: ay, pobrecito de mí, cómo estoy sufriendo, cómo va re mal, mira lo que me está pasando, Dios dice: quita tus ojos de ti, voltea y ve a alguien más que está más necesitado, y ve y ora por ellos. Y mientras tú oras y los bendices a ellos, yo te voy a bendecir a ti. Tú y yo tenemos que buscar: ¿por quién puedo orar? ¿Por quién puedes tú orar el día de hoy? Tú necesitas orar por alguien para que Dios te bendiga a ti. Y número 5, y terminamos: en medio del sufrimiento, tú y yo tenemos que aprender a regocijarnos. No nos regocijamos en el dolor, nos regocijamos en aquel que está en el trono. Dice así que nos regocijamos, no en nuestro dolor, sino en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces tú y yo, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, nos regocijamos en Dios. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Los de la alabanza pueden estar acercándose, y yo quiero que pongan en la pantalla Romanos 8:28. Yo quiero que tú y yo juntos vamos a declarar este versículo en voz alta. ¿Ok? Lo van a dejar allí. Tú y yo lo vamos a ver juntos. Yo quiero que tú oigas tu voz, no que me oigas a mí. Yo quiero que te oigas declarando esta verdad el día de hoy. Díganlo conmigo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Todo. En veces no lo entendemos. Job no pudo entender lo que estaba pasando, pero Dios lo usó para bendecirlo. Dios lo usó para darle lo doble. Dios lo usó para extenderlo. Y tal vez tú y yo no entendemos algunas situaciones que estamos viviendo, pero todo, digan conmigo, todo, Dios lo toma y lo usa para nuestro bien, aun cuando no podemos entender. Vamos adorando a Dios.